Las luces de advertencia bañaron la estación de mando cepriana de un rojo sangre, mientras las alarmas sonaban por todos los pasillos. El comandante Bescaler se quedó paralizado en su puesto, observando las lecturas de los sensores que deberían haber sido imposibles. Sus 4 ojos parpadearon rápidamente mientras procesaba los datos que su mente se negaba a aceptar. Nave de guerra humana detectada en sensores de largo alcance. Su oficial táctico informó con una voz quebrada a pesar de años de entrenamiento militar. Clasificación desconocida. La trayectoria muestra aproximación directa a nuestra posición. El puente quedó en silencio, salvo por el pulso constante de las balizas de emergencia. Todos los ceprianos presentes conocían las historias que se susurraban en los rincones oscuros de las estaciones espaciales y se compartían en voz baja entre las tripulaciones de los cargueros estelares. Se suponía que los humanos eran mitos. Cola aterradora a la que se le decía que mantuviera alerta a los soldados durante los aburridos turnos de patrulla. El comandante Bescalor había servido en la flota imperial durante 30 años y comandado esta estación minera durante los últimos 5. Había luchado contra los salvajes incursores coricos y sobrevivido a la brutal rebelión del Nexo. Nada en su experiencia lo había preparado para este momento. Envíen una transmisión inmediata al mando de la flota, ordenó, con la voz más firme de lo que sentía. Prioridad Alfa. Solicito apoyo militar inmediato. El oficial de comunicaciones trabajaba frenéticamente en su puesto mientras otros miembros de la tripulación revisaban una y otra vez sus sensores. Ninguno quería ser quien informara de lecturas falsas sobre la primera aparición de la humanidad en este sector del espacio a años luz de distancia. El capitán Jake Morrison, sentado en el puesto de mando de la retribución unciana, observaba la enorme pantalla que mostraba su destino. La nave tenía más de 1 kilómetro de longitud y contaba con suficiente potencia de fuego para reducir a polvo pequeñas lunas. Su casco mostraba las cicatrices del viaje de la humanidad a través del espacio hostil. Cada marca contaba una historia de supervivencia contra todo pronóstico. Capitán, estamos recibiendo múltiples transmisiones de la estación Ceprian, informó el oficial de comunicaciones Tony Rodríguez desde su posición cerca del puente. Exigen identificación y preguntan por nuestras intenciones. Morrison estudió la pantalla táctica que mostraba la instalación minera alienígena que orbitaba el planeta. Los informes de inteligencia indicaban que esta era una de las docenas de operaciones similares que se extendían por el espacio Zafan, despojando de recursos a mundos que podrían haber albergado colonias humanas. Todavía no hay respuesta, decidió Morrison. Que se pregunten de qué somos capaces. La teniente Amy Parker levantó la vista de su estación táctica, donde un flujo de datos fluía por múltiples pantallas. Su trabajo consistía en analizar las capacidades enemigas y recomendar estrategias de combate, pero los sistemas defensivos cepranos parecían casi primitivos comparados con la tecnología militar humana. Capitán, las señales de sus armas sugieren sistemas defensivos basados en energía con alcance limitado y baja velocidad de seguimiento. Informó que sus conjuntos de sensores parecen diseñados para detectar objetos grandes a corta distancia, en lugar de naves furtivas o pequeñas naves. El suboficial jefe Rick Taylor asintió desde la estación de control de armas, donde supervisaba el armamento militar más avanzado de la humanidad. Su perímetro defensivo tiene brechas lo suficientemente grandes como para que una lanzadera pueda atravesarlo sin ser detectada. La comandante Lisa Grant salió de la sección de ingeniería con una tableta que mostraba gráficos de distribución de energía e informes de eficiencia del sistema. Todos los sistemas funcionaban al máximo rendimiento. Capitán, los nuevos núcleos de fusión proporcionan un 30%. Más energía de la proyectada y nuestros sistemas de sigilo funcionan a la perfección. Morrison aceptó el informe, pero mantuvo su atención centrada en el informe de la misión que se mostraba en su pantalla personal. Hace 3 meses, naves coloniales humanas que transportaban familias en busca de nuevos hogares entraron en esta región del espacio siguiendo todos los protocolos establecidos para un primer contacto pacífico. La respuesta cepriana fue rápida e implacable. No se transmitieron advertencias. No se hicieron demandas. No se tomaron prisioneros. Las naves coloniales fueron destruidas por una potencia de fuego abrumadora antes de que pudieran activar sus balizas de socorro. Mujeres, niños, colonos ancianos y familias jóvenes que comenzaban una nueva vida fueron vaporizados sin consideración ni piedad. La única razón por la que el comando terrestre se enteró del ataque fue a través de sondas de datos automatizadas que registraron el ataque y transmitieron la información al espacio humano antes de ser destruidas. La grabación mostraba a las naves de guerra Ceprian atacando cápsulas de escape y lanzaderas de rescate con la misma fría eficiencia que usaban contra las naves principales. Capitán,
recibimos una transmisión del comandante de la estación, anunció Rodríguez. Solicita identificación inmediata y exige que declaremos nuestras intenciones en este sistema. Morrison se levantó y caminó hacia el frente del puente, donde el panel principal de comunicaciones esperaba su respuesta. Todos los miembros de su tripulación comprendieron la importancia de este momento. La humanidad había intentado una expansión pacífica y había sido respondida con violencia. No. Aprenderían qué sucedía cuando los humanos eran presionados demasiado. Abran el canal, ordenó Morrison. La pantalla se activó, mostrando al comandante Vexaler de pie en su puente, rodeado de oficiales nerviosos. La cabeza alargada y los 4 ojos del alienígena le daban un aspecto inquietante, pero Morrison había estudiado suficientes informes de simiología para leer las señales de miedo en su postura. Les presento al capitán Jake Morrison de la nave Retribution de la Fuerza Espacial de las Naciones Unidas. Morrison comenzó a hablar con la autoridad de quien había comandado naves en las peores batallas de la historia de la humanidad. Tienen 72 horas para proporcionar una compensación completa por el ataque no provocado a naves civiles humanas hace 3 meses. Los ojos del comandante Cepriane se abrieron de par en par al procesar la demanda. No entiendo lo que quieres decir, humano. Este es territorio soberano, Ceprian. No tienes autoridad aquí. La expresión de Morrison se mantuvo fría y profesional. 72. Nos corresponde proporcionar la ubicación de los supervivientes, la identificación de los responsables y las reparaciones adecuadas para las familias fallecidas en su ataque. El incumplimiento resultará en una acción militar. Una nave contra toda la flota imperial. La voz del comandante Vexaler transmitía incredulidad mezclada con creciente preocupación. No puede hablar en serio sobre lanzar amenazas en nuestro espacio. Quedan 71 horas y 58 minutos, respondió Morrison antes de cortar la transmisión. La DRA. Sarah Kim se acercó desde la estación científica con informes sobre la doctrina militar y el análisis cultural de Ceprian. Capitán, nuestra inteligencia sugiere que sus fuerzas militares nunca se han enfrentado a una guerra total. Sus conflictos parecen ser ritualísticos, con códigos estrictos que limitan las bajas y los daños a la infraestructura. Morrison estudió los datos mientras su tripulación se preparaba para lo que probablemente se convertiría en el primer gran enfrentamiento de la humanidad con la civilización galáctica. Todos a bordo de la Retribución comprendieron que representaban a toda su especie en este enfrentamiento. Destruyeron naves coloniales llenas de familias, dijo Morrison en voz baja. Dispararon contra las cápsulas de escape que transportaban niños. Decidieron cómo se desarrollaría esta relación. La oficial de navegación Kelly Brooks anunció su llegada al límite del perímetro defensivo zapiriano. Todas las estaciones, reporten listas, capitán. Los sistemas de sigilo están activos y eran invisibles para sus sensores. Morrison regresó a su puesto de mando y activó el sistema de comunicación de toda la nave. Todos. Aquí el capitán. En 71 horas, le mostraremos a la galaxia lo que sucede cuando se subestima a los humanos. Hagan los preparativos finales y recuerden por qué estamos aquí. La cuenta regresiva había comenzado, y los cefreones aún creían que se enfrentaban a otra especie que seguiría las convenciones galácticas de la guerra. Estaban a punto de descubrir que los humanos luchaban con reglas completamente diferentes. El almirante Cestrin recibió la transmisión de emergencia. Mientras revisaba informes tácticos en sus aposentos privados a bordo de la nave insignia, Gloria Eterna, el mensaje del comandante Vexaler contenía detalles que le helaron la sangre a pesar de sus 40 años de servicio militar. Reúnan la tercera flota de batalla inmediatamente, ordenó su ayuda. Envíen señales prioritarias a todas las naves dentro de 3 sistemas estelares. Tenemos una situación que requiere la máxima respuesta de fuerza. En 6 horas, 47 naves de guerra ceprianas se habían reunido en formación alrededor de la Gloria Eterna. Cada nave representaba la mejor ingeniería militar que su civilización había producido durante siglos de cuidadoso desarrollo. Sus tripulaciones seguían los protocolos de batalla. Refinadas a lo largo de generaciones de guerra honorable contra oponentes dignos, las naves alienígenas se movían con precisión coordinada a medida que se acercaban a la última posición conocida de la nave humana. El almirante Cestrin permanecía en su puente estudiando las lecturas de los sensores que mostraban que la extraña nave humana simplemente había desaparecido de todos los sistemas de detección. ¿Cómo desaparece por completo una nave tan grande?, preguntó a su oficial táctico. Desconocido, almirante. Nuestros sensores no muestran rastro de su presencia, pero las comunicaciones de largo alcance indican que transmitieron otro mensaje a la estación minera hace 12 horas. La segunda transmisión humana fue breve y directa.
La voz del capitán Morrison transmitía la misma fría autoridad que antes, cuando anunció que faltaban 59 horas para el vencimiento de su plazo. Las solicitudes de aclaración o negociación de la estación minera no recibieron respuesta a bordo del Retribution. El oficial de comunicaciones Tony Rodríguez monitoreó los movimientos de la flota de Zafrian mientras la nave permanecía oculta tras una avanzada tecnología de sigilo que desviaba la luz y la radiación electromagnética alrededor de su casco. Las fuerzas alienígenas se estaban reuniendo exactamente como la inteligencia humana había predicho. Capitán, estamos detectando 47 naves enemigas en formación de batalla estándar, informó la teniente Amy Parker desde su estación táctica. Su patrón de aproximación sugiere que esperan un combate convencional entre naves con desafíos formales y duelos entre naves. El capitán Morrison estudió la composición de la flota enemiga en sus pantallas de mando. Las naves cepranas parecían elegantes y poderosas, pero su formación revelaba un pensamiento táctico basado en códigos de honor más que en la eficiencia militar. Están tratando esto como una batalla ceremonial, observó el suboficial jefe Rick Taylor. Observen su espaciamiento y vectores de aproximación. Nos están dando margen para responder con nuestro propio desafío formal. La DRA. Sarah Kim salió del laboratorio de xenobiología con tabletas de datos llenas de análisis de comunicaciones zafrianas interceptadas. Su investigación sobre patrones culturales alienígenas había revelado información crucial sobre su doctrina militar. Capitán, sus comunicaciones de batalla siguen patrones ritualistas, informó. Están transmitiendo desafíos formales y solicitando combates singulares entre naves campeonas. Todo su concepto de guerra parece diseñado para minimizar las bajas y determinar la superioridad mediante la habilidad individual. Morrison asimiló esta información mientras consideraba sus propias órdenes del Comando de la Tierra. La almirante Ellen Ross había sido clara sobre los objetivos de la humanidad en este enfrentamiento. No estaban allí para seguir tradiciones alienígenas ni participar en conflictos ceremoniales. Mataron familias, dijo Morrison en voz baja. Niños en cápsulas de escape, colonos ancianos intentando rendirse. Decidieron cómo querían que esto sucediera. El ingeniero jefe Danny Foster se acercó desde la sección de ingeniería con informes sobre las modificaciones de armas que su equipo había completado durante su viaje. Capitán, terminamos de actualizar nuestro arsenal nuclear para maximizar el impacto psicológico. Las nuevas configuraciones crearán pulsos electromagnéticos visibles desde varios sistemas estelares de distancia. La navegante Kelly Brooks levantó la vista de su estación, donde había estado analizando los puntos débiles estratégicos de los sistemas locales. He identificado 17 objetivos que podrían afectar su red logística sin dañar a la población civil, instalaciones mineras, repetidores de comunicación y depósitos de suministros. La flota cepriana continuó su aproximación utilizando la doctrina táctica estándar que le había servido bien a su imperio durante siglos. El almirante Cestrin transmitió desafíos formales en todas las frecuencias mientras sus naves mantenían una disciplina de formación impecable. Nave humana desconocida, soy el almirante Cestrin de la flota imperial, comenzó su transmisión. Preséntese para un combate honorable según las convenciones galácticas. Elige tu nave campeona y prepárate para un combate singular para resolver esta disputa. La respuesta de la nave humana llegó exactamente 24 horas antes que la del capitán Morrison. El plazo expiró. La transmisión fue breve y contenía información que confundió a todos los analistas militares ceprianos que la escucharon. Soy el capitán Morrison. Tu plazo es de 24 horas. Indica la ubicación de los supervivientes y a los responsables de las reparaciones o atente contra las consecuencias. No se aceptará ninguna otra comunicación. El almirante Cestrin estudió la respuesta humana con creciente desconcierto. Rechazan los protocolos de combate formales. Ignoran nuestros desafíos. ¿Qué clase de fuerza militar opera sin códigos de honor? Su oficial táctico revisó sus archivos de inteligencia sobre las capacidades militares humanas, pero la información seguía siendo frustrantemente incompleta. Almirante, nuestros registros solo contienen informes dispersos de los mundos fronterizos. Los humanos parecen seguir luchando incluso ante las adversidades, pero no tenemos datos sobre las tácticas de su flota ni su tecnología armamentística. La formación cepriana ajustó su patrón de aproximación a medida que se acercaba el plazo. Todos los capitanes de nave comprendieron la importancia de este enfrentamiento. Si una sola nave humana pudiera desafiar a la flota imperial sin consecuencias, otras especies podrían empezar a cuestionar la superioridad militar cepriana a bordo del Retribution. El capitán Morrison convocó a su personal superior a la sala principal de reuniones para la planificación táctica final.
Las paredes mostraban proyecciones holográficas detalladas de la flota enemiga y el espacio circundante. La operación Golpe Trueno comienza en 23 horas, anunció Morrison. Nuestro objetivo es demostrar que atacar a civiles humanos conlleva consecuencias que no pueden ignorarse. El oficial de armas Carl Hughes presentó los datos de objetivos para el enfrentamiento. Los objetivos principales incluyen naves de mando, redes de comunicación y naves de suministro. Evitarán los ataques directos a los compartimentos de personal siempre que sea posible, pero su capacidad militar debe ser neutralizada por completo. El jefe de seguridad Marcus Webb revisó los preparativos del grupo de abordaje para capturar a oficiales enemigos clave. Los equipos están equipados con armas no letales diseñadas para incapacitar sin causar lesiones permanentes. La recopilación de inteligencia es nuestra prioridad una vez que su resistencia colapse. La DRA. Rachel Stone, oficial médica, preparó a su personal para atender a víctimas humanas y extraterrestres según los protocolos médicos militares. Todo el personal herido recibirá la atención adecuada, independientemente de su especie. Respetamos las leyes de la guerra incluso cuando nuestros enemigos no lo hacen. Morrison estudió los planes tácticos finales mientras consideraba la perspectiva más amplia. Implicaciones de este enfrentamiento. El primer contacto importante de la humanidad con la civilización galáctica establecería pautas para todas las relaciones futuras. Recuerden que representamos a toda nuestra especie en esta acción, le dijo a su tripulación. Muéstrenles que los humanos podemos ser despiadados cuando sea necesario, pero nunca abandonamos nuestros principios de protección de los no combatientes. La cuenta regresiva continuó mientras ambas flotas se preparaban para un enfrentamiento que cambiaría el equilibrio de poder en toda esta región del espacio. Los ceprianos esperaban un combate formal entre oponentes honorables. Los humanos se prepararon para demostrar por qué. Su especie había sobrevivido a todo lo que su galaxia hostil les lanzaba. Faltaban 22 horas y seguían contando hasta que la galaxia aprendiera que los humanos luchaban con reglas completamente diferentes. El plazo expiró exactamente a las 1400 horas, hora estándar galáctica. El almirante Cestrin observó la cuenta regresiva de su cronómetro mientras su flota mantenía una formación de batalla perfecta alrededor de la gloria eterna. 47 naves dispuestas en patrones de ataque precisos, según la doctrina militar refinada durante siglos de guerra honorable. El tiempo se ha agotado, anunció su oficial táctico. La nave humana debía presentarse al combate formal, según las convenciones galácticas. El almirante abrió los canales de comunicación para transmitir el desafío tradicional que precedía a todos los grandes enfrentamientos de la flota. Sus palabras serían grabadas para los historiadores militares y transmitidas por todo el espacio zafriano como prueba de su adhesión a los protocolos de guerra adecuados. Nave humana, has ignorado nuestra fecha límite y rechazado un combate honorable. Según los antiguos códigos de la guerra galáctica, te retamos a presentar tu campeonato en combate singular. La victoria determinará el resultado de esta disputa. La respuesta no llegó a través de los canales de comunicación, sino a través de lecturas de sensores que no tenían sentido para nadie a bordo de la nave insignia cepriana. La nave humana simplemente había desaparecido de todos los sistemas de detección. ¿A dónde se han ido?, preguntó el almirante Cesrin mientras sus operadores de sensores ajustaban frenéticamente sus equipos. Naves tan grandes no pueden simplemente desaparecer. La respuesta llegó 30 segundos después, cuando la primera nave cepriana explotó. El ataque golpeó la nave de comunicaciones Viento Estelar sin previo aviso. En un momento, la nave transmitía datos de coordinación de la flota a otras naves en la formación, y al siguiente, su reactor principal había sido penetrado por armas que surgieron del vacío. El contacto marcaba 047, gritó el oficial táctico mientras intentaba rastrear el origen del ataque. No hubo confirmación visual. Los sensores no mostraban ningún objetivo. Una segunda explosión iluminó la oscuridad mientras la nave de suministro Golden Harvest se desintegraba bajo fuego concentrado de armas que desafiaban todo principio de combate honorable. Los atacantes no presentaron ningún desafío formal, no exigieron rendición y atacaron naves de apoyo en lugar de entablar un combate singular con la nave insignia a bordo de la Retribución Invisible. El oficial de armas Carl Hughes repasaba metódicamente su lista de objetivos mientras el capitán Morrison observaba cómo la formación enemiga comenzaba a desmoronarse. Las naves Ceprian intentaban responder a los ataques de un enemigo que no podían ver ni rastrear. Matriz de comunicaciones principal destruida, informó Hughes. Moviéndonos a objetivos secundarios. El convoy de suministros está rompiendo la formación. La teniente Amy Parker monitoreó las comunicaciones enemigas mientras la confusión se extendía por la flota cepriana.
Capitán, intentan coordinar maniobras defensivas, pero sin su nave de comunicaciones no pueden mantener la disciplina de formación. El ataque humano continuó con una precisión que habría impresionado a los analistas militares, si alguno hubiera sobrevivido para estudiarlo. Cada objetivo fue seleccionado para interrumpir al máximo la coordinación enemiga, evitando bajas innecesarias entre la tripulación regular. El suboficial jefe Rick Taylor gestionó los sistemas defensivos mientras el fuego de respuesta de las naves ceprianas en pánico impactaba en el espacio vacío donde sus computadoras de puntería predijeron que debería estar la nave humana. Disparaban a señales fantasma y ecos de sensores. Nuestra tecnología de sigilo supera por completo su capacidad de detección. La tercera explosión destruyó el crucero pesado Iron Justice cuando intentaba colocarse en posición defensiva alrededor de la nave insignia. El blindaje de la nave había sido diseñado para resistir impactos directos de las armas más poderosas del espacio galáctico, pero la tecnología militar humana operaba según principios completamente diferentes. El almirante Zexan observó cómo su formación de batalla, cuidadosamente planificada, se desintegraba en grupos dispersos de naves sin coordinación central. «Esto no es guerra», le dijo a su tripulación del puente. «Esto es asesinato». Su oficial táctico intentó establecer soluciones de fuego contra un enemigo que apareció en los sensores por breves instantes antes de desaparecer. «Almirante, recomiendo que nos retiremos a posiciones defensivas alrededor de la flota local. No podemos luchar contra un enemigo. No podemos atacar». La sugerencia violaba todas las tradiciones militares zapirianas. Y honor. Pero el almirante comenzaba a comprender que el honor no significaba nada para los oponentes que atacaban sin previo aviso y se negaban a seguir el protocolo formal de combate. El jefe de seguridad, Marcus Webb, dirigió el primer grupo de abordaje a través de las esclusas de aire de la nave de suministro Golden Harvest, averiada. Su equipo se movió por pasillos llenos de tripulantes alienígenas confundidos que nunca habían experimentado una acción militar fuera de los protocolos formales de duelo. «Solo armas no letales», recordó Webb a sus soldados mientras aseguraban zonas clave de la nave enemiga. «Necesitamos prisioneros para recopilar información, no bajas para vengarnos». Los equipos de abordaje utilizaron armas aturdidoras avanzadas que incapacitaban al personal alienígena sin causar lesiones permanentes. En cuestión de minutos, aseguraron los núcleos informáticos de la nave y tomaron bajo custodia a los oficiales superiores que poseían información sobre la ubicación de los colonos humanos. La DRA. Rachel Stone estableció puestos médicos de campaña a bordo de las naves capturadas, donde su personal trató a los Zeprans heridos con la misma atención profesional que se brinda a las bajas humanas. Los alienígenas observaban confundidos cómo sus enemigos brindaban asistencia médica a las personas con las que habían estado luchando momentos antes. «¿Por qué nos ayudan?», preguntó un oficial cepriano herido mientras el Dr. Stone atendía sus heridas. «Porque estás herido». «Y somos médicos», respondió ella simplemente. «Las guerras terminan, pero la ética médica no cambia». El patrón de la guerra humana se hizo evidente a medida que continuaba el enfrentamiento. Atacar sin previo aviso a objetivos estratégicos. Inutilizar en lugar de destruir cuando fuera posible. Capturar personal clave para la recopilación de inteligencia. Y brindar atención médica a todas las bajas, independientemente de la especie. El almirante Cestrin observó la fuerza de su flota. Reducirse de 47 naves a 32 a medida que más naves sufrían daños críticos por parte de un enemigo que se negaba a seguir ningún patrón reconocible de comportamiento militar. Los humanos atacaron las redes de comunicación, las naves de suministro y los centros de mando, evitando ataques directos a los camarotes de la tripulación o a los sistemas de lanzamiento de cápsulas de escape. Podrían haberlos matado a todos, se dio cuenta mientras estudiaba los informes de daños. Pero se minimizan deliberadamente las bajas mientras se destruye nuestra capacidad de combate. Esta constatación tuvo implicaciones inquietantes sobre la doctrina militar humana. Un enemigo que podía destruir completamente a sus oponentes, pero optó por la moderación, tenía una confianza en sus capacidades que superaba cualquier cosa que los ceprianos hubieran enfrentado antes. El oficial de comunicaciones Tony Rodríguez interceptó transmisiones desesperadas de las naves ceprianas supervivientes mientras intentaban coordinar alguna forma de respuesta a ataques que no podían predecir ni contrarrestar. «Capitán, piden refuerzos de su flota local». Morrison estudió las pantallas tácticas que mostraban la ubicación de las naves enemigas inutilizadas y las amenazas restantes. «¿Cuántas naves siguen en combate?» 18 naves mantienen la formación alrededor de su buque insignia, informó la teniente Amy Parker. El resto están destruidas o inutilizadas. La coordinación enemiga se ha derrumbado por completo. El combate había durado menos de 2 horas,
Pero el resultado ya estaba claro. La tecnología y las tácticas militares humanas habían neutralizado una flota diseñada según los estándares galácticos de guerra sin sufrir daños significativos. Envíenle un mensaje al almirante, ordenó Morrison. Infórmenle de que estamos preparados para aceptar su rendición y negociar los términos del intercambio de prisioneros y las reparaciones. La galaxia estaba a punto de aprender que los humanos veían la guerra no como una prueba de honor entre oponentes dignos, sino como un problema que debía resolverse con la máxima eficiencia y el mínimo riesgo para sus propias fuerzas. La noticia de la destrucción de la flota cepriana llegó al Consejo Galáctico en cuestión de horas a través de balizas de socorro automatizadas e informes de supervivientes. Se convocaron sesiones de emergencia en 7 sistemas estelares cuando las civilizaciones miembros se dieron cuenta de que su comprensión fundamental de la guerra había sido destrozada por una sola nave humana. El embajador Teb Moro, de la Federación Alarana, se presentó ante los delegados reunidos en la Gran Cámara del Consejo en Nexus Prime. Su comportamiento, normalmente tranquilo, mostró destellos de miedo al leer informes de inteligencia que deberían haber sido imposibles. 47 naves de guerra ceprianas se enfrentaron a una nave humana, anunció a la silenciosa asamblea. 34 naves fueron destruidas o inutilizadas en 2 horas. La nave humana sufrió daños menores en los sensores externos. Los miembros del Consejo, representantes de docenas de especies, intercambiaron miradas preocupadas al aclararse las implicaciones. La flota imperial cepriana era considerada una de las fuerzas militares más poderosas del espacio galáctico, y su derrota ante una sola nave enemiga lo puso todo a prueba. Creían en la capacidad militar. Solicito acceso inmediato a los archivos clasificados. El embajador Teb Morak ordenó su ayuda. Busquen cualquier informe de contacto previo que involucre humanos. Clasificación prioritaria alfa. Los archivos profundos contenían informes suprimidos de naves de exploración que se habían encontrado con humanos en sistemas estelares distantes durante el pasado. 50 años. La mayoría de las civilizaciones habían descartado estos relatos como historias exageradas de Frontier. La tripulación buscaba atención. Los archivos presentaban una imagen inquietante de una especie que prosperaba en entornos considerados inhabitables según los estándares galácticos. Los humanos construyeron ciudades en mundos con atmósferas tóxicas, establecieron colonias y sistemas con niveles de radiación letales, y de alguna manera encontraron maneras de sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de las formas de vida conocidas. Colonizan mundos a los que ni siquiera podemos acercarnos, informó el analista de inteligencia altariano. Planetas volcánicos, páramos helados, sistemas inundados de radiación gamma. Su capacidad de supervivencia parece superar cualquier cosa en nuestras bases de datos. El capitán Morrison recibió nuevas órdenes del almirante Ellen Ross a través de canales de comunicación cuántica encriptados mientras la retribución mantenía su posición cerca de la flota zafriana inutilizada. El mando terrestre había monitoreado el combate mediante sensores de largo alcance y estaba satisfecho con la demostración táctica. Procedan al sistema de origen zafriano, ordenó la almirante Ross. Exijan la devolución de todos los prisioneros humanos y la tecnología colonial robada. Se están enviando naves adicionales para apoyar su misión. En 12 horas, 2 naves de guerra humanas más abandonaron la órbita terrestre y formaron formación junto a la Retribution. El crucero pesado Venganza, al mando del capitán Esteve Martínez, llevaba sistemas de armas experimentales diseñados para bombardeos planetarios, mientras que el portaaviones Defiance, comandado por el capitán Lavar Adams, llevaba alas de caza equipadas con capacidad de ataque nuclear. El oficial de inteligencia Peter Jackson trabajó con núcleos de computadora Ceprine capturados para descifrar las redes de comunicación y localizar instalaciones donde podrían estar retenidos los colonos humanos supervivientes. Su análisis reveló información inquietante sobre programas de investigación alienígena. Capitán, hemos identificado 3 mundos prisión donde se retiene a supervivientes humanos para experimentos biológicos. Jackson informó, los ceprianos han estado estudiando la resiliencia humana, intentando comprender cómo nuestra especie sigue luchando incluso ante adversidades inimaginables. El descubrimiento de que se utilizaban prisioneros humanos para investigación médica cambió el tono de la misión, de una demostración militar a una operación de rescate. El capitán Morrison convocó una reunión informativa conjunta con los demás comandantes de naves humanas para planificar su aproximación al sistema natal de Ceprian. Nuestros objetivos se han ampliado, anunció Morrison a los oficiales reunidos. Ya no solo exigimos reparaciones. Vamos a entrar para recuperar a nuestra gente. El capitán Esteve Martínez revisó los datos tácticos sobre las instalaciones defensivas zafuranas en su mundo natal. Su red de defensa planetaria parece diseñada para detener flotas de invasión, no pequeñas fuerzas de ataque.
Deberíamos poder penetrar su perímetro utilizando las mismas tácticas de sigilo que funcionaron contra su flota de batalla. El capitán Lavar Adams estudió la ubicación de las instalaciones de prisioneros mientras planeaba misiones de ataque con cazas. Mis pilotos pueden atacar el complejo de la prisión simultáneamente mientras los equipos de tierra extraen a los supervivientes. La clave es coordinar nuestro ataque para que no puedan ejecutar a los prisioneros antes de que los alcancemos. A medida que el grupo de trabajo humano se acercaba al sistema natal de Zafrian, detectaron movimientos masivos de flotas que convergían hacia su destino. Los alienígenas habían solicitado refuerzos de todas las civilizaciones aliadas en un radio de 50 años luz. Los sensores de largo alcance del capitán detectan más de 200 naves reunidas en formación defensiva alrededor del planeta Ceprian, informó la navegante Kelly Brooks. Las señales de las naves indican la presencia de múltiples especies, incluyendo fuerzas de la Federación Alarion, Korik y Nexus. La flota militar más grande jamás reunida en la historia galáctica se estaba formando para enfrentarse a 3 naves humanas. El almirante Kebur, el legendario comandante Cepran, quien nunca había perdido una batalla en 40 años de servicio, asumió el mando general de las fuerzas alienígenas combinadas. La DRA. Sarah Kim analizó la composición de la flota enemiga y los despliegues tácticos desde su estación científica. Capitán, su formación sugiere que esperan un enfrentamiento con la flota convencional con superioridad numérica. Aún no comprenden la doctrina militar humana. El ingeniero jefe Danny Foster salió de la sección de ingeniería con informes sobre las nuevas modificaciones de armas que su equipo había completado durante el tránsito. Capitán, hemos desarrollado ojivas de pulso electromagnético que pueden inutilizar las naves enemigas sin destruirlas. Los alienígenas estarán indefensos, pero con vida. Las 3 naves humanas mantuvieron una configuración sigilosa mientras se acercaban al borde del enorme perímetro defensivo alienígena. 200 naves, representando 7 civilizaciones diferentes, esperaban en perfecta formación, confiadas en que la superioridad numérica garantizaría la victoria contra la pequeña fuerza humana. El oficial de comunicaciones Tony Rodríguez monitoreaba las comunicaciones de la flota alienígena mientras los comandantes enemigos coordinaban sus planes de batalla. Capitán, están discutiendo códigos de honor y protocolos formales de combate. El almirante Kevalter está transmitiendo desafíos para el pecado. Combate entre naves campeonas. Morrison estudió la situación táctica mientras consideraba sus opciones para minimizar las bajas en ambos bandos. La flota alienígena representaba millones de vidas, pero protegía instalaciones donde prisioneros humanos eran torturados en nombre de la investigación científica. Abran un canal con la flota alienígena, ordenó Morrison. Veamos si podemos resolver esto sin convertir su sistema natal en un cementerio. La transmisión llegó simultáneamente a todas las naves de la formación alienígena. La voz de Morrison transmitía la misma serena autoridad que había caracterizado todas las comunicaciones humanas durante esta crisis. Les habla el capitán Morrison de la Fuerza Espacial de las Naciones Unidas, comenzó. No hemos venido aquí a conquistar sus mundos ni a destruir sus civilizaciones. Vinimos a recuperar a nuestra gente y a asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Reduzcan sus fuerzas, liberen a todos los prisioneros humanos y limitaremos nuestra respuesta a objetivos militares. La respuesta del almirante Kevalter fue rápida y contundente. Naves humanas, los superamos en número 67-1. Ríndanse de inmediato o enfrenten el poder combinado de la civilización galáctica. Morrison cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. Tomaron una decisión. Comiencen la operación regreso a casa. La galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos tenían planes de contingencia para luchar. Imposible. Música. La batalla final por el sistema natal de Ceprian comenzó al amanecer, según los ciclos de tiempo planetarios. El almirante Kevalter comandaba la mayor fuerza militar en la historia galáctica registrada desde su nave insignia. Victoria absoluta. Mientras tanto, 200 naves aliadas mantenían posiciones defensivas alrededor del mundo capital. El legendario almirante había estudiado todos los informes disponibles sobre las capacidades militares humanas, pero la información seguía siendo frustrantemente incompleta. Sus computadoras tácticas no pudieron desarrollar contramedidas efectivas contra un enemigo que se negaba a seguir los patrones de guerra establecidos. Todas las naves deben mantener la formación, ordenó el almirante Kevalter a través de los canales de comunicación de la flota. Prepárense para un asalto coordinado cuando las naves humanas se presenten para un combate honorable. La respuesta no se produjo mediante un desafío formal ni un posicionamiento táctico, sino mediante la repentina aparición de pequeñas naves que se materializaron del espacio aparentemente vacío.
El teniente comandante Jason Burke lideró a su escuadrón de cazas desde el desafío Owens. En bombardeos contra naves capitales alienígenas con armas que desafiaban la comprensión galáctica, cada caza humano portaba ojivas nucleares diseñadas originalmente para operaciones de bombardeo planetario. Los pilotos habían modificado sus sistemas de puntería para centrarse en los compartimentos de motores y los conjuntos de armas enemigos, evitando los camarotes de la tripulación y los sistemas de soporte vital. Con los objetivos de la primera oleada adquiridos, Burke informó que su escuadrón comenzó ataques contra el perímetro defensivo exterior. Comenzaron los ataques de precisión contra las naves de mando. La flota alienígena se vio atacada por naves demasiado pequeñas para que sus armas pudieran apuntar con eficacia, pero con potencia de fuego suficiente para naves 10 veces mayores. En cuestión de minutos, 17 naves enemigas perdieron propulsión y capacidad armamentística. El capitán Steve Martínez dirigió la UNS Vengeance a través de la formación alienígena utilizando tecnología furtiva que hizo su crucero pesado invisible a los sensores enemigos. Su tripulación atacó las matrices de comunicación y los centros de coordinación con armas de pulso electromagnético que inhabilitaron los sistemas sin matar a la tripulación. La integridad de la formación enemiga se estaba desmoronando, informó su oficial táctico, mientras naves alienígenas confundidas intentaban coordinar maniobras defensivas sin la autoridad del mando central. No pueden mantener la disciplina de batalla si no pueden comunicarse entre sí. El Defiance de la N lanzó su dotación completa de cazas mientras la capitana Labra Adams coordinaba ataques simultáneos contra las instalaciones penitenciarias del planeta. Bajo ella, los pilotos se habían entrenado exhaustivamente para ataques de precisión que neutralizarían a los guardias sin dañar a los prisioneros humanos. Los equipos de ataque se acercan a las coordenadas del objetivo. Adams anunció que las defensas del complejo penitenciario son mínimas. Estas instalaciones fueron diseñadas para albergar prisioneros, no para repeler asaltos militares. El capitán Morrison mantuvo la retribución como el centro del combate, coordinando los ataques de las 3 naves humanas mientras su tripulación demostraba todo el alcance de la innovación militar humana. El oficial de armas Carl Hughes manejaba sistemas de objetivos que podían atacar a docenas de naves enemigas simultáneamente. Ojivas de pulso electromagnético listas para su despliegue. Hughes informó: «Capitán, podemos inutilizar toda su flota sin destruir ni una sola nave». Las armas que el ingeniero jefe Danny Foster había desarrollado durante su viaje representaban el enfoque de la humanidad para una fuerza abrumadora. En lugar de simplemente destruir naves enemigas, las ojivas de pulso electromagnético sobrecargarían los sistemas de energía alienígenas y dejarían flotas enteras indefensas, pero con vida. «Desplieguen ojivas de pulso a mi orden», ordenó Morrison mientras observaba la pantalla táctica. «Muestra naves enemigas convergiendo hacia su posición. Apunten solo a sus núcleos de energía y sistemas de armas». Las ojivas de pulso detonaron en secuencia por toda la formación alienígena, creando efectos electromagnéticos en cascada que sobrecargaron todos los sistemas sin blindaje dentro del alcance. En 30 minutos, la mayor parte de la flota enemiga estaba inactiva en el espacio, con tripulaciones con vida pero sin energía. El almirante Kewalter observó cómo sus instrumentos se apagaban al apagarse por completo los sistemas de energía de su nave insignia. La iluminación de emergencia se activó mientras su tripulación intentaba comprender qué había sucedido con su otrora poderosa nave. Exigió un informe de daños desde su estación de mando de emergencia. «Todos los sistemas primarios están fuera de servicio», informó su oficial de ingeniería. «El núcleo de energía está intacto, pero no puede funcionar. Los conjuntos de armas no responden. El soporte vital funciona solo con energía de respaldo». El almirante se dio cuenta de que los humanos podrían haber destruido todas las naves de su flota, pero optaron por la moderación. El impacto psicológico de esta demostración fue más devastador que cualquier derrota militar. El jefe Marcus Webb dirigió a los equipos de rescate a la superficie del planeta, donde se encontraban prisioneros humanos en instalaciones de investigación diseñadas para la experimentación biológica. Sus soldados utilizaron armas no letales para someter a los guardias alienígenas mientras los equipos médicos evaluaban el estado de los colonos rescatados. 43 supervivientes humanos fueron localizados y asegurados, informó Webb mientras sus equipos evacuaban las instalaciones de la prisión. El estado de salud varía, pero todos están vivos y responden. La DRA. Rachel Stone estableció hospitales de campaña donde los humanos rescatados recibieron atención médica inmediata, mientras que su personal documentó la evidencia de los experimentos realizados con los prisioneros. Los archivos de investigación revelaron detalles inquietantes sobre los intentos alienígenas de comprender la resiliencia humana. Estudiaban nuestra tolerancia al dolor, las tasas de curación y las respuestas psicológicas al estrés.
La DRA. Stone informó. Los experimentos fueron diseñados para determinar por qué los humanos continúan luchando cuando otras especies se rinden. La batalla concluyó cuando el almirante Quetzalter transmitió una rendición incondicional desde su nave insignia averiada. La flota alienígena combinada reconoció que la resistencia continua era imposible frente a armas que no podían contrarrestar ni comprender. Naves humanas, les habla el almirante Quetzalter, comenzó la transmisión. Entrego formalmente todas las fuerzas bajo mi mando y solicito las condiciones para poner fin a este enfrentamiento. El capitán Morrison aceptó la rendición, estableciendo las condiciones para la continuación de las relaciones diplomáticas. Todos los prisioneros humanos serán devueltos de inmediato. Se proporcionarán reparaciones completas por las naves coloniales destruidas. Se establecerán relaciones diplomáticas formales basadas en el respeto mutuo. La operación de rescate concluyó con la evacuación segura de todos los supervivientes humanos de las instalaciones de investigación alienígena. Los colonos rescatados llevaban cicatrices físicas y psicológicas de su encarcelamiento, pero su libertad demostró que la humanidad nunca abandonaría a su gente. La embajadora Victoria Chun llegó a bordo de la nave diplomática en armonía 3 días después del final de la batalla. Su misión era establecer relaciones diplomáticas formales con la civilización galáctica, garantizando al mismo tiempo que los humanos nunca más fueran subestimados. La galaxia ha aprendido que no iniciamos conflictos, anunció Chun durante su primer discurso ante el Consejo Galáctico. Pero nosotros los terminamos. A veces, la mejor manera de asegurar la paz es demostrar el coste de la guerra. Las otras especies comenzaron a estudiar la historia humana y descubrieron que las naciones de la Tierra, de alguna manera, habían aprendido a trabajar juntas ante amenazas externas. Comprendieron que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en su tecnología ni en sus tácticas, sino en su capacidad de unirse contra enemigos comunes. La última entrada del diario del capitán Morrison resumió los resultados de la misión mientras las 3 naves humanas se preparaban para su viaje de regreso al espacio terrestre. La operación regreso a casa fue un éxito. Todos los prisioneros se recuperaron. Fuerzas enemigas neutralizadas con mínimas bajas. La galaxia ahora comprende que los humanos protegen a los suyos. La frase, alerta roja, nave de guerra humana detectada, se había convertido en sinónimo de protección, en lugar de conquista, para aquellas civilizaciones que prefirieron la cooperación al conflicto ante la creciente presencia de la humanidad en el espacio galáctico.